Bienvenidos a La Voz del 21. La pregunta que tenemos el día de hoy en el programa es cómo superar la pérdida de un familiar por COVID, pero antes queremos invitarlo a suscribirse a nuestra edición impresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco por solo 18 soles mensuales. Usted puede suscribirse a través de perukiosco.p. Como les estaba comentando, la pregunta de hoy es cómo superar la pérdida de un familiar que ha muerto por COVID-19. Desde que llegó la pandemia al Perú, nuestras vidas han cambiado por completo. Según los datos del Ministerio de Salud, en el Perú han fallecido más de 700 personas a causa del COVID-19 y más de 500 personas en este momento están en UCI, en las unidades de cuidados intensivos, luchando por sus vidas. Pero nos preguntamos en este caso qué pasa con esas familias que pierden a sus seres queridos, cómo es que ellos hacen para superar este momento doloroso, porque nosotros sabemos que en el Perú no se puede despedir a una persona que ha fallecido a causa del COVID. No puede ser velado ni tampoco enterrado de forma tradicional, ya sea ser cremado en un lapso de 24 horas. Además, solo pueden acompañarlo a este ser querido 2 personas. Tampoco se puede tener acceso a la vestimenta y las pertenencias del difunto. El Ministerio de Salud se encarga de la cremación y entrega las cenizas a los familiares en 24 horas. Y para saber cómo podemos nosotros superar esta situación, que la verdad es que es muy, muy difícil para todos, nosotros estamos conectados vía Skype con la psicóloga Natalie Larrabure. Ella nos va a explicar cómo superar este momento que es muy difícil para todos. Bienvenida al programa, Natalie. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, Natalie, un poco, dime. Algo que queremos que nos expliques primero es vivir un duelo en estas circunstancias es demasiado doloroso porque las familias no se pueden despedir de sus familiares que han fallecido por COVID, ¿no? Y esta costumbre de despedirnos es muy arraigada y queríamos saber por qué tenemos esa necesidad de despedirnos y cuán importante es este proceso que se vive cuando un familiar se muere. Sí, lo primero es que nosotros como seres humanos, desde que nacemos, estamos en contacto con nuestra familia, sobre todo, ¿no? Y con personas queridas y pasamos toda nuestra vida junto a ellas. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nos cuesta y estamos acostumbrados, una necesidad básica es el sentirnos queridos, el sentirnos parte de una sociedad, ¿no? Entonces, lo primero es que desde pequeños a nuestros niños, a nuestros hijos o incluso a nosotros, debemos de tratar de desmitificar la muerte y el miedo a la misma, ¿no? La muerte, lastimosamente, es un proceso natural, es parte del ciclo de la vida y es inevitable. Entonces, debemos de tratar de ver la muerte no como lo peor que hay, sino que eso nos va a llegar a todos nosotros. Y a veces lo que nos causa incertidumbre es las circunstancias, ¿no? El cómo y cuándo puede ser. Creo que en el fondo es difícil estar preparado para la muerte de un familiar o de una persona querida, pero muchas veces nos pasamos preocupándonos por el qué va a pasar, ¿no? Entonces vivimos en esta angustia del y sí, y qué va a pasar. Y Entonces mucho vivimos más en mucha. ahora, ¿no? Exacto. Y es una situación difícil para todos, ¿no? O sea, es algo que no estábamos acostumbrados y que nos ha llegado de la noche a la mañana. Entonces, lo que yo trato es de invitar a las personas a, en vez de vivir preocupados, hay que tratar de ocuparnos, ¿no? Ocuparnos de nuestra salud física, de nuestra salud mental, para tener una mejor calidad de vida, tener un mayor bienestar físico, emocional, psicológico. Entonces hay que tratar de ocuparnos en vivir, en ocupar esta mente, en tratar de ver las cosas positivas cuando podemos, el tratar de estar con personas cercanas, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es
hay básicamente como 6 emociones básicas, que es el miedo, la tristeza, el enfado, el asco y la sorpresa. Entonces, no es que hayan emociones positivas o negativas, sino el uso que hacemos de estas emociones, ¿no? Entonces, ahí es muchas veces cuando podemos, ahí entra también la gestión emocional, cómo yo gestiono mis emociones, cómo gestiono, si yo, por ejemplo, no gestiono bien la tristeza, probablemente pueda terminar en una depresión o aislándome o sintiéndome sola, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es el, el cómo lidiar con estas emociones porque es algo que no vamos a poder evitar porque las emociones están ahí, ¿no? Natalie, ¿cómo debería ser nuestra nueva forma de despedirnos de un familiar que muere? Como ya te había comentado, ya la gente no se puede despedir. Si mueres en un hospital, la de salud se encarga, o el sistema de salud se encarga de cremar a esta persona que ha muerto por COVID y de entregarte los restos. Y ya no hay esta forma en que nosotros hacíamos de velar a nuestro muerto, digamos, como una forma de aceptar, ¿no?, la muerte de esta persona. ¿Cómo debería ser ahora la nueva forma de despedirnos de nuestro familiar? Yo creo que hay puntos provechosos, por así decirlo, de esta situación, ¿no? Eh, Nosotros en la vida podemos ver las cosas de una manera positiva o, o verla de manera negativa, pero este es un momento, por ejemplo, que mientras tengamos a nuestros seres, podemos aprovechar de ellos, estamos en casa, estamos en familia, entonces podemos tratar de mantener el contacto diario a través, por ejemplo, podemos hacerle, si son niños o adolescentes, hacerles algún dibujo, escribir alguna carta, tratar de mantener el contacto a través de videollamadas o llamadas. Y es importante también que si perdemos un familiar, nos permitamos sentir la tristeza, el poder deshogarnos, tenemos que aceptar esa emoción y de ahí hacer algo con ella, ¿no? Entonces, también recomendaría buscar una ayuda profesional, ¿no? A psicólogos, por ejemplo, en la clínica Avendaño, siempre hemos trabajado que el individuo es el eje, ¿no? Y por eso es importante mantener una comunicación integral con los médicos, con las enfermeras, con el psiquiatra, con el psicólogo, pero es muy importante el pedir ayuda y el hacer un proceso de duelo también, de despedirnos de la manera que nos sintamos más cómodos. A veces es escribiéndoles una carta, hay personas que se refugian en rezar, porque nosotros tenemos formas de deshogarnos eh, insanas y sanas, ¿no? Las insanas, pues un poco las conocemos, que pueden ser las drogas, a veces el alcohol, el abandono de responsabilidades, ¿no? O sea, si soy padre o madre, a veces me meto en mi mundo y dejo eso. Y lo importante en estos procesos es tratar de estar con las personas que queremos y las más cercanas, dentro de lo posible, de lo que se pueda en esta situación, ¿no? Entonces, muchas veces a través de manualidades, de cartas, de dibujos, de videollamadas, podemos estar más en contacto. Uh-huh. Para responder la pregunta del programa, ¿cómo podemos superar la partida de un familiar COVID? Bueno, no nos hemos podido despedir y estamos en este proceso de duelo que a veces hay gente que les dura demasiado. ¿Cómo salir de esta tristeza profunda por la pérdida de un familiar? Ahí les podría recomendar varias cosas. En primer lugar, sí buscar la ayuda de un profesional para que nos ayude a hacer este proceso de duelo, porque como lo has mencionado, ¿no? O sea, ninguno de nosotros estamos preparados para esto. De ahí entender que a veces la muerte, como había mencionado, es un proceso natural, es algo que no podemos evitar, pero sí podemos lidiar con estas emociones, como también había dicho, ocupando nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Incluso les invitaría a las personas, a todas, en realizar una lista de cosas que me gustan, que
disfruto. Entonces, en los momentos que nos sentimos tristes, solos, angustiados, podemos recurrir a esta lista, ¿no? Como por ejemplo llevar un diario personal o emocional a través de manualidades, de pintar mandalas, origami, eh, tener en mente si quisiéramos hacer un curso online, ya sea gratuito de bajo costo, lo relacionado con la cocina, realizar actividades grupales, sobre todo juegos de mesa, rompecabezas, actividad física, el mantenernos activos física y mentalmente, ¿no? Hacer una lista de cosas que nos puedan gustar, como cantar, escuchar música, tal vez quieren aprender algún instrumento. Tenemos hoy en día la tecnología que puede ser distraernos viendo series, películas, planear un viaje en un futuro que nos haga ilusión. Eh, y sobre todo ayuda muchísimo el conversar con otras personas, el cómo nos sentimos, qué es lo que estamos pensando para sentirnos sostenidos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, cómo lidiar con estos procesos de tristeza, hay que tratar de ocuparnos mentalmente y preocuparnos por nosotros y por nuestra familia, por nuestra salud mental sobre todo, que está relacionada también con la salud física. Nada, muchas gracias por haberte conectado con nosotros a través del Skype. Gracias por este tiempo. Vamos a estar conectados también contigo porque sabemos que la ayuda psicológica, la ayuda emocional es muy importante para todos. Muchísimas gracias por tu participación en La Voz del 21. ¿No? O sea, los invito, por ejemplo, a seguir tanto la cuenta de la Clínica Bendaño como la mía personal en Instagram, que estoy como Natalila Review, donde ahí ponemos tips cada ciertos días, interdiario, sobre este proceso y cómo lidiar con estas emociones, cómo enfrentarnos a lo que se está viniendo. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación. Gracias Natalie y gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Sabemos que más de 700 familias están sufriendo el dolor de la partida de un familiar desde Perú 21. Nosotros le damos nuestro cariño, nuestro consuelo a todos ellos, nuestro sentido pésame y de corazón. Yo he perdido a mi padre hace algunos años y sé el dolor de la pérdida que causa, del dolor que causa, de la dificultad de superar ese momento, pero es un momento en el que nosotros tenemos que dar nuestras fuerzas a los demás y a nosotros mismos. Es un momento de reflexión, de unión, de ser fuertes. Tenemos que ser fuertes, podemos ser fuertes, tenemos que darnos cuenta de que esta crisis va a pasar, de que esta crisis la vamos a superar unidos, con amor y muy, muy fuertes. Agradecemos a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión y los invitamos a que ustedes se suscriban a nuestra edición impresa. Todos los periodistas de nuestro diario estamos esforzándonos por llevar un buen producto día a día, así que usted se puede suscribir a través de nuestra plataforma Perú Kiosco por 18 soles mensuales. Ya saben que se puede suscribir en la cuenta de perukiosco.p. Buenas tardes.